El objetivo es sobre todo cumplir el sueño de tener ya dentro del proyecto un equipo femenino. Era una obligación para todos nosotros, lo veníamos trabajando y realmente es un gran día donde podemos decir que ya esto es una realidad y a partir de ahora trabajar para que esta realidad pues se vaya haciendo fuerte y tengamos pues un grandísimo equipo femenino de futuro. El hecho de la colaboración de Vizcaya-Durango con el proyecto Euskadi Murias lo que va a hacer es que tengamos más recursos como equipo ciclista y esto va a hacer que nos fortalezca como equipo y lo que queremos es conseguir que el Vizcaya-Durango Euskadi Murias sea el equipo referente del ciclismo vasco. Pues esta colaboración lo que va a aportar es que poco a poco y con el trabajo que ya vamos desarrollando construyamos también un equipo femenino fuerte y sobre todo que tenga pues una estabilidad de futuro y que, como hemos dicho siempre, sea el verdadero referente de todas las ciclistas vascas para competir al máximo nivel en las mejores carreras del mundo. Sí, con esta colaboración y como va a crecer el proyecto a nivel de ciclismo femenino, tenemos mucho interés en trabajar con la cantera para que en un futuro consigamos tener un equipo potente en cuanto a equipo euskaldun de chicas y queremos conseguir que las mejores corredoras vascas en un futuro estén en este equipo y así conseguir un nivel competitivo a nivel internacional también. Yo creo que es necesario que dentro de la integración que busca este proyecto tengamos un equipo masculino y un equipo femenino con las mismas inquietudes y con los mismos objetivos, de que el ciclismo vasco tenga un gran referente y en este caso pues la integración del equipo femenino es para nosotros muy importante porque lo que creemos es que además nos ofrece muchas más posibilidades de poder ser el mejor equipo, de poder tener a las mejores corredoras vascas y de que un poco seamos ese claro referente del ciclismo vasco femenino. Para el año que viene tenemos previsto hacer unas 40 días de competición internacional y esto va a hacer que las chicas poco a poco vayan cogiendo experiencia y poco a poco también iremos exigiendo cada vez más a las corredoras y consiguiendo más nivel de ellas.